Moderno del manejo de diabetes, seleccionar terapia según comorbilidad, no solo si tiene o no tiene diabetes, explicar los beneficios cardiorrenales y hepáticos, y bueno, está basado en el ADA, ¿no? Antes el objetivo principal era bajar la hemoglobina glicosilada, ahora es reducir mortalidad cardiovascular, prevenir falla renal, reducir obesidad y mejorar la enfermedad hepática metabólica. Fisiopatología integrada, ¿no? Hay que ver aterosclerosis, inflamación, hiperfiltración, hígado, lipotoxicidad y ahora también se agrega ya la microbiota, ¿no? Hay que corregir la disbiosis en el paciente diabético. El objetivo bueno es proteger órgano blanco, no solo reducir la glucosa y modificar la progresión de la enfermedad. Ahora actualmente ya no se llaman, ahora todos los medicamentos se van a llamar modificadores de la enfermedad, ya no medicamentos. Tenemos los inhibidores de SGLT2, los análogos de GLP-1, tirzepatide, que ya lo vamos a aprender, y los tradicionales, ¿no? Metformina, que lo seguimos utilizando, sulfonilurias, insulina, ¿no? Insulina es la siguiente clase. Y la selección es basada, depende de la comorbilidad, ¿ya? Entonces, esto, ¿se acuerdan cuando explicamos fisiopatología? Habíamos hablado del octeto minoso, ¿no? Y como saben, de estos 8 órganos, hoy ahora 12 órganos que se han dañado, cada uno tiene su medicamento específico que lo regula. Entonces, de eso vamos a hablar hoy día. Chicos, entonces les voy a hacer mi resumen de cómo aprendí farmacología en diabetes. Son bastantes fármacos, pero yo sé que los vamos a memorizar. Chicos, entonces, este es mi páncreas. Hígado, tejido adiposo, y por acá ya chicos, ¿qué es lo que pasa cuando uno ingiere un alimento? ¿Qué es lo que se va a elevar? La glucosa. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Este es el torrente sanguíneo y la glucosa se comienza a elevar. ¿Qué es lo que hace el cuerpo para bajar los niveles de glucosa? Secreta insulina para redistribuir la glucosa. ¿A dónde? Al hígado se va a almacenar en forma de glucógeno, tejido adiposo y al músculo, ¿verdad? ¿Y qué utiliza para ingresar a estos órganos? Los GLUT. ¿Qué GLUT? 1, 2, 3, 4. Muy bien, 4. Entonces aquí va el primer fármaco. El primer fármaco es la metformina y la metformina va a actuar a nivel de estos 3 órganos. No actúa a nivel de páncreas, nada. Actúa a nivel de hígado, tejido adiposo y músculo. Entonces la metformina va a actuar a nivel del AMP cíclico. Quinasa, ¿verdad? Y va a estimular la salida de los GLUT4 y va a mejorar la resistencia a la insulina para que se produzca. Ya, entonces, ahora si vamos al páncreas, ¿qué fármaco actúa a nivel de páncreas? Sulfoniluria, ¿verdad? A nivel de célula beta. Entonces, la sulfoniluria, entonces, ¿cómo va a ser? La sulfoniluria es un medicamento no tan inteligente, porque ya vamos a ver que hay hormonas más inteligentes. A nivel del receptor KIR, creo que uno de sus compañeros expuso, a nivel del receptor KIR va a despolarizar la célula, va a activar los canales de calcio, ¿para qué? Para secretar insulina. Al haber mayor cantidad de insulina, la glucosa igualito va a entrar en los órganos y vamos a tener glucosa normal. ¿Ya, chicos? Entonces acá vamos a tener a la sulfoniluria y la glibenclamida, ¿no? Ya. Esos serían los primeros medicamentos. Ya, ahora vamos a ver los otros medicamentos. A nivel de ilion, intestino, ilion, yeyuno, va a haber 2 células, las K y las L. ¿Qué secretan las células L? GLP-1, muy bien. ¿Y las K? GI. El GIP, ¿verdad? Péptido insulinotrópico similar al glucagón. Ya, entonces, ¿estas 2 qué moléculas son? Incretinas. Muy bien, son incretinas. ¿Cuál es su tiempo de vida medio? Todos tenemos incretinas acá, todos producimos incretinas. Es corto. 15 minutos, ¿no? Más o menos de 10 a 15 minutos a lo máximo. ¿Por qué? ¿Por qué su tiempo de vida es tan corto? ¿Quién lo degrada rápido? El DPP4. Muy bien, viene una enzima, ¿no? Que lo degrada, el DPP4. Entonces, a base de esto dijeron, ¿no? Pero si las incretinas pueden regular la glucosa, porque las incretinas tienen acción sobre la célula beta, también tienen receptores especiales, que son receptores de incretinas, le vamos a poner, y van a actuar acá, pero son inteligentes, porque si el paciente come, el GIP va a actuar y va a secretar más insulina y va a hacer que la glucosa se controle.
Y por eso crearon los DPP4. Dijeron, su tiempo de vida es muy corto, entonces hay que alargarlo. ¿Cómo lo vamos a alargar? Creando un fármaco que inhiba. Entonces crean a los inhibidores del DPP4. Estos inhibidores de DPP4 son buenas moléculas, pero no son tan potentes. ¿Por qué? Porque el paciente diabético ya tiene daño en la célula L y la célula K. Entonces, por más que inactive, sus incretinas del paciente diabético no están buenas. Entonces ahí vino otro médico y dijo, pero mejor hagamos medicamentos análogos. Y creó análogos del GIP y análogos del GLP-1, ¿no? Y estos son los medicamentos que van a actuar directamente. Su tiempo de vida media pueden ser días, pueden ser semanas. Y ahora ya se está planteando incluso meses, o sea, ya no vive 15 minutos, meses. Doctora, pero si es que yo le doy esto, ¿esta enzima la va a degradar? No, estos medicamentos, los fármacos ya son resistentes a la enzima. Entonces no hay que darle doble medicamento, suficiente con esto. ¿Ya, chicos? Y bueno, y acá me faltaba un medicamento más. Y ahora los análogos de GLP-1 también actúan a nivel cerebral, van a controlar el apetito. Entonces, aparte de aumentar la secreción de insulina, los GLP-1 también va a actuar a nivel de célula beta, va a disminuir la secreción de glucagón, actúan a nivel cerebral, van a controlar el apetito, regulan a nivel de estómago, van a disminuir el vaciamiento gástrico, mejoran la flora intestinal. Entonces, esta es la molécula más inteligente que tenemos para el manejo de diabetes. ¿Ya, chicos? Los análogos de GLP-1 ya van a darse cuenta que están casi, si ustedes miran el grafiquito de ahí, está presente en todo, ya creo. Corrigen microbiota, corrigen célula beta, célula alfa, entonces son ya moléculas inteligentes. Y lo bueno es que no causan hipoglicemia, porque esperan que el cuerpo tenga glucosa alta recién para actuar, a diferencia de las sulfonilurias, ¿no? Tú le das sulfonilurias, lo que hace es exprimir al páncreas y secretar insulina. ¿Ya, chicos? Y me olvidaba uno más. A nivel renal, los inhibidores del SGLT2. Claro, a nivel de túbulo contorneado tenemos los SGLT2, ¿verdad? ¿De qué se encarga el SGLT2? De reabsorber glucosa y sodio, ¿verdad? Pero también dijeron, mejor bloqueamos esto y que el paciente orine glucosa con sodio. Entonces acá encontraron los fármacos que son los inhibidores de SGLT2, ¿no? Y entonces acá tenemos un grupo más que ya también tienen efecto cardíaco, que ya lo vamos a ver a continuación. Este es el resumen del resumen. Porque tienen que saber, ¿no? Normalmente las preguntas dicen, ¿dónde actúa la metformina? Algunos piensan que actúa en el páncreas. ¿La metformina causa hipoglicemia? No, porque no actúa en el páncreas, no tiene nada que ver con el páncreas. ¿Los análogos de GLP-1 causan hipoglicemia? No. No, porque no tienen nada que ver, son dependientes de glucosa, ¿verdad? Pero sí son buenas moléculas para controlar. ¿Ya, chicos? Igual, los inhibidores de DPP4 son buenos medicamentos, pero como les dije, ya las incretinas del paciente diabético están dañadas, entonces por más que ellos bloqueen al inhibidor, estas incretinas no van a tener una correcta función. Son buenas moléculas, pero no tan efectivas, ya lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, todo claro. Sí. De todo depende de esto. Entonces, ya, chicos, entonces esto es de la Sociedad de Endocrinología Española y Nutrición. A mí me parece una de las más bonitas. Entonces dice, primero todo tiene que comenzar con una evaluación inicial, ¿no? Entonces hay que ver bien el IMC del paciente, el perímetro abdominal, el DEXA. El DEXA son exámenes que miden el porcentaje de grasa abdominal y también visceral. Y el siguiente paso dice, hay que descartar retinopatía, nefropatía. O sea, su paciente llega a consulta y tiene que tener toda esta evaluación de prevención de riesgo de enfermedad cardiovascular, de insuficiencia cardíaca. Hay que ver si tiene enfermedad metabólica, SAOS, que es síndrome diapno obstructiva del sueño. Todo eso tenemos que ver, ¿no? Y hay que ver también si hay algún tipo de desnutrición en el paciente diabético, porque a veces son pacientes gorditos, pero un paciente gordito no necesariamente está sano. ¿Ya, chicos? Hay que establecer nuestras metas. ¿A cuánto le queremos llevar la hemoglobina glicosilada? Menos de 7 es el objetivo, ¿no? Pero si tenemos un paciente de 80 años, ya 8, 8.5, yo me conformo y estoy feliz, ¿ya? Entonces hay que comenzar a priorizar. Ya, entonces, ¿qué es lo que dice acá los españoles? Dicen, cuando hay riesgo cardiovascular moderado, o sea, ya, primero, antes la guía era dieta, ejercicio y metformina, pero ahora ya cambió. Dicen dieta, ejercicio, metformina y un fármaco más. ¿Por qué? Porque hemos demorado mucho y al esperar que las glucosas hagan daño en el cuerpo, estamos ocasionando problemas. Entonces, ahora se dice que la terapia es dual, o sea, dieta, ejercicio, metformina y un fármaco más. Entonces se dan cuenta de metformina, en todos lados ya está metformina. Entonces, si tiene riesgo cardiovascular moderado, doctora, ¿qué es riesgo cardiovascular moderado? Que tenga menos de 50 años, diabetes menos de 10 años, sin factores de riesgo cardiovascular, o sea, que no haya tenido infartos cardíacos, que el paciente no fume,
y un riesgo, un score de diabetes de 2 a 10, ya les voy a enseñar a hacer ese riesgo. A él, ¿qué le tenemos que dar? Metformina, y dice, bueno, pues entre valorar, ¿no? Un análogo de GLP-1 o un análogo doble de GLP-1 y GIP. Y ya les voy a explicar cómo son los análogos dobles. O metformina más un inhibidor de SGLT2. ¿Por qué? Porque aquel paciente ya tiene riesgo moderado de enfermedad cardiovascular. Hay que valorar su hemoglobina glicosilada, y si no llegamos a la meta de hemoglobina glicosilada menos de 7, podemos agregar un medicamento más. Entonces sería dieta, ejercicio, metformina, análogo de GLP-1 y inhibidor de SGLT2. O sea, ellos dicen así, las 5 medidas tenemos que tratar. Igualito, si el paciente ya tiene alto riesgo cardiovascular, doctora, ¿qué es eso? Que el paciente ya ha tenido un infarto cardíaco, un infarto cerebral, nuestra primera droga es un análogo de GLP-1, ¿ya? Entonces, e incluso las guías dicen, ya, solo no le des análogo GLP-1, agrégale un inhibidor de SGLT2. Entonces ya tiene, si viene el paciente a la consulta, nosotros le preguntamos, ¿no?, en el examen, paciente con infarto cerebral, infarto cardíaco, diabetes más de 10 años, es dieta, ejercicio, metformina y un análogo de GLP-1, y si ya tiene un problema renal, agregarle un inhibidor de SGLT2. ¿De chicos? Y ahora, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, quizás eso lo han visto en cardiología, pero ya los cardiólogos, incluso el paciente no tiene diabetes y ya les dan inhibidores de SGLT2. Entonces, pero si es diabético e insuficiencia cardíaca, metformina, inhibidor de SGLT2, antes que el GIP. O sea, antes que análogos de GLP-1 o análogos del GIP. ¿De chicos? Entonces, las preguntas que normalmente les van a hacer es: paciente, varón, con diabetes, con insuficiencia cardíaca, elige el fármaco. Ustedes lo primero que tienen que buscar es un inhibidor de SGLT2. Si les dicen infarto cerebral o infarto cardíaco, un análogo de GLP-1. Ya, si les dice gran obeso, análogo de GLP-1. ¿De chicos? Y van intensificando el tratamiento. Entonces, ahora también, doctora, esto es hígado graso. Entonces, para el hígado graso tenemos estudios con metformina, semaglutida y pioglitazona, que ya vamos a ver más o menos cómo actúan esos fármacos. Pero si un paciente tiene, o sea, dice diabético, con hígado graso sin otra comorbilidad, pues sería buena droga un análogo de GLP-1, que sería semaglutida, que tiene estudios en hígado graso, o pioglitazona. Pioglitazona, ¿cuál fue el problema? Ya les voy a explicar, que son las familias de las glitazonas, que cuando se comenzó a hacer estudios cardiovasculares, los pacientes comenzaron a tener falla cardíaca. Entonces, ya se comenzó a retirar del mercado, pero todavía lo usamos para tratar hígado graso. Incluso los hepatólogos, los gastroenterólogos lo utilizan solo para tratar hígado graso, pero no es muy buena droga, que digamos. ¿Ya, chicos? Y si tiene síndrome diágeno obstructivo del sueño, hay que valorar el uso de análogos de receptores de GLP-1 o GIP, ¿ya? Normalmente los pacientes con síndrome diágeno obstructiva del sueño son pacientes grandes, obesos, que no pueden respirar, toda la noche están roncando. Entonces a ellos se ha valorado, se ha hecho estudios y se ve que mejor van con ese paciente. Pero lo que quiero que me entiendan con esto es que no solo vemos hemoglobina glicosilada, ¿no? Pues tenemos que buscar que el paciente tenga alguna comorbilidad. ¿Ya, chicos? Esto para mí es la guía de los ricos, ¿no? Esto es España, doctor, ¿dónde está la sulfonilurea? ¿Dónde está la insulina? Acá en esas guías ya ni los menciono. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya, chicos? Pues ya les voy a explicar cómo vamos a utilizar estos medicamentos, pero eso es lo que les quería decir. Acá al costadito van a encontrar, ¿no?, por ejemplo, la metformina, canagliflozina y sulfonilureas hasta tasa de depuración de 30. Si ya el riñón no está funcionando, hay que comenzar a bajar dos o hay que suspender. Empagliflozina en falla cardíaca esperamos hasta tasa de filtración de 20, y si no hay falla cardíaca hasta 30, DAPA hasta 25, semaglutida hasta 15, y las demás drogas no necesitan corrección renal. Ya los vamos a ver ahorita también. Chicos, ejemplos de inhibidores de SGLT2: empagliflozina, canagliflozina, dapagliflozina. Empagliflozina tiene más estudios cardíacos. Empagliflozina, mejor dicho, renales, y dapagliflozina más estudios cardíacos. Canagliflozina también es buen medicamento, solo que tuvo un problemita, que hubieron reportes de casos de amputaciones de pie diabético por canagliflozina. Entonces, con el paciente diabético tiene problemas vasculares, dijeron no se asocia, entonces también ya está saliendo del mercado, ya no lo va a encontrar. Chicos, entonces, doctora, ¿qué es más? ¿Qué se tiene que comenzar a relacionar? Pero estos son muerte cardiovascular por un evento mayor, o sea, que el paciente haya fallecido por infarto cerebral, infarto cardíaco, muerte súbita. Entonces, la empagliflozina tiene beneficio, mejora los MACE, mejora la mortalidad cardiovascular,
mejora la falla cardíaca. Y se dan cuenta, pues, ACV es casi neutro, ¿no? Entonces, si queremos, no es tan bueno. Por ejemplo, pero el liraglutide, que es un análogo de GLP-1, tiene más evidencia, el semaglutide sobre todo, tiene más evidencia para muerte cardiovascular. Igual los estudios están avanzando, los inhibidores de EP4 todavía no son tan conocidos, linagliptina, sitagliptina, como ven son neutros, ¿no? No son ni buenos ni malos. ¿Ya, chicos? ¿Dudas, preguntas, algo de acá? ¿Todo claro? Ya, sigamos avanzando. Ya, entonces, la metformina creo que es el mejor fármaco que tenemos para tratar diabetes. Va a disminuir la gluconeogénesis hepática. Su potencia para reducir hemoglobina glicosilada es de 1 a 1.5. La dieta y el ejercicio, ¿cuánto reduce? ¿Cuánto No, era? la hemoglobina glicosilada. ¿En cuánto reduce? El ejercicio. Hasta 2%. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos corregir la hemoglobina glicosilada, mi paciente está con 8, doctora, quiero llevarle a 7, lo primero es dieta, ejercicio. ¿Ya? Entonces, antes de pensar en, bueno, igual el paciente ya va a estar con metformina, ¿no? Pero la metformina tiene un efecto casi similar a la dieta y el ejercicio. Beneficio cardiovascular, según dicen que es limitado, pero hay un estudio que es el UKPDS, que es un estudio de Reino Unido, que fue el que lanzó a la fama la metformina, y desde ese momento no ha habido ningún otro estudio que ha podido decir que la metformina es un medicamento malo para diabetes. Entonces, mecanismo de acción, ya varios de ustedes lo han explicado, lo han expuesto, tiene que ver con la activación de la AMP quinasa, ¿verdad? Activa el AMP quinasa, lo fosforila, va a mejorar va a producir una reducción hepática de glucosa, va a inhibir la gluconeogénesis, va a aumentar el FOXO1, va a disminuir la gluconeólisis, inhibición del glucógeno fosforilasa y va a disminuir la glucosa hepática. De esa forma controla la glucosa en sangre. También habíamos hablado, ¿no?, de que va a mejorar la resistencia a la insulina por medio de la translocación del GLUT4. También habían en sus exposiciones habían dicho, ¿no?, que disminuye la absorción intestinal de glucosa, porque en el intestino también tenemos el AMP quinasa, entonces eso va a impedir el transporte. Y efectos adicionales, bueno, la metformina va a tener muchos efectos pleiotrópicos. ¿Alguien sabe qué significa pleiotrópicos? Efectos adicionales. Claro, aparte de esto, va a tener otros efectos. ¿Ya? Entonces vamos a tener también disminución de la lipólisis, vamos a tener disminución de la inflamación. Hubo estudios en COVID, porque COVID era un problema inflamatorio, ¿no? Hubo estudios de COVID y metformina, o sea, no en diabéticos, en pacientes normales. Y sí, se demostró que disminuye interleucina, factores de necrosis tumoral beta, todo esto. Es un buen medicamento para combatir inflamación. Metformina también tiene estudios para cáncer, sobre todo para cáncer de mama. Se vio que a dosis altas de metformina podría reducir la proliferación de células oncogénicas mamarias, ¿ya, chicos? Entonces, también tiene estudios para Alzheimer, tiene estudios, si inhibe toda esta vía de oxidación, también tiene estudios de antienvejecimiento. Entonces, ya saben, metformina ayuda a todo. Ya, y mejora la sensibilidad a la insulina. Sus órganos diana sobre todo son hígado, músculo y tejido adiposo. Ahí, como les expliqué, esos son órganos diana. Que tengo otros efectos, pues ya lo iremos aprendiendo. ¿Ya, chicos? Bueno, acá está en la circulación, como les dije, también disminuye la inflamación, disminuye la gluconeogénesis, disminuye la lipólisis, y también ya tiene estudios en el tracto gastrointestinal, mejorando la flora intestinal. ¿Ya, chicos? Estos son todos los efectos pleiotrópicos. Aparte de controlar la hiperglicemia, va a disminuir la hiperinsulinemia. Entonces, tratamiento también para prediabetes, ¿verdad? Entonces, para diabetes y prediabetes podemos usar metformina. Mejora el perfil lipídico, LDL, HDL, ácidos grasos libres, aumenta las sincretinas a nivel intestinal, disminuye los marcadores inflamatorios, disminuye el estrés oxidativo, aumenta la biodiversidad de la microbiota de la flora intestinal. Y bueno, ya así ya podemos ver todos sus efectos, ¿no? Tiene estudios con COVID, con ovario poliquístico, anti-aging, cáncer, nefroprotección. El nefrólogo a veces, no, metformina lo suspende. Y hay estudios que hablan que la metformina no es un fármaco que se debería suspender cuando el paciente está en diálisis. ¿A qué le tiene miedo el nefrólogo? A la acidosis láctica, que no he visto, a menos hasta ahora no hemos visto un reporte grande de casos en Perú. Creo que Cayetano reportó un caso, pero el paciente o sea, que ya está en diálisis, también hace acidosis urémica, entonces por ahí se podría confundir. Pero no hay estudios consistentes. Normalmente, bueno, la guía dice menos de 30 suspende, ¿no? Menos de 45 de tasa de filtración baja a la mitad.
Si estabas con 2 gramos de metformina, bájale a 1 gramo. Si está menos de 30, suspende. O sea, particularmente yo lo que hago es bajar a la dosis mínima, ¿no? ¿Por qué? Por todos los efectos pleiotrópicos. O sea, ya dañé el riñón, pero no quiero dañar corazón, no quiero que el LDL se suba, no quiero que el paciente se exponga a cáncer. ¿Ya, chicos? También va a controlar la presión arterial, baja el índice de masa corporal. Metformina tiene estudios de baja de peso hasta 5 kilos. No es tan potente para pérdida de peso, pero es un buen medicamento. Es cardioprotector y utilizado para diabetes y prediabetes. ¿Ya, chicos? Entonces, sí hay que aprender a usar la metformina. Entonces, este es un estudio muy interesante que se hizo en pacientes con rosuvastatina, metformina, ¿no? Y vieron quién controlaba, ¿no? Como saben, la rosuvastatina, ¿qué es, chicos? Una estatina. Es una estatina, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza? Para el control de dislipidemia, ¿verdad? Entonces, se vio, ¿no? Rosuvastatina bajaba el LDL, mejoraba un poquito triglicéridos, el HDL lo aumentaba un poquito, ¿ya? Y con la metformina, pues también se quiso ver cómo controlaba la metformina y sus efectos son mayores. Y bueno, y acá también no se comparó. Si ustedes miran, los factores en cuanto a la metformina, hubo una mayor disminución de interleucina 6, una disminución también del factor de necrosis tumoral alfa, y acá no, otros factores, otros glutatión reductasa, también se vio que eran efectos potentes. Las estatinas también tienen efecto de control metabólico, pero la metformina igual ha superado a la rosuvastatina. Chicos, este es el estudio que les digo, el UKPDS. Sería bueno que lo revisen. Es un estudio de 1988. Yo solo había nacido, ustedes no, pero todavía. ¿Ya? Pero se hace en pacientes, bueno, en 753 pacientes. A unos se les da una dieta convencional, baja en carbohidratos, y a otros les da una metformina tratamiento intensivo, ¿ya, chicos? Y se compara y se ve cuál va mejor. En el análisis secundario dan metformina contra terapia intensiva, con glibenclamina, clorpropacina, pero que ya salió, insulina. Igualito, se comparan estos dos grupos y la metformina pues gana todos esos medicamentos. Igual de tratamiento con sulfonilurias y metformina, y también lo mismo se ve, ¿no? ¿Quién controlaba mejor peso? La metformina que la sulfoniluria. Porque la sulfoniluria, ¿qué es lo que causa? ¿Aumenta o baja de peso? ¿Baja de peso? No, aumenta. Aumenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al secretar insulina, la insulina es una hormona Anabólica, ¿verdad? Si es anabólica va a aumentar de peso. Entonces, en el control de peso, metformina. Entonces, este es el estudio que lanza a la fama la metformina. No ha habido otro estudio con doble brazo, o sea, quiere decir metformina contra un fármaco, para ver que la metformina no sea un buen medicamento para pacientes diabéticos. ¿Ya, chicos? Entonces, en el UKPDS, ¿qué es lo que se vio? Que por un 1% de hemoglobina que se redujera en el paciente, se disminuía 21% de muerte por diabetes, se disminuía 14% de infartos, se disminuía 37% de complicaciones. Entonces, si ustedes ven con su paciente, estaba con 8 de hemoglobina glicosilada y en la siguiente consulta lo ven con 7, todo eso le protegieron, corazón, todo, y solo con metformina. ¿Ya, chicos? Entonces, bueno, el anaranjadito es la metformina y se comparó contra insulina y sulfonilurias, ¿no? Sulfonilurias e insulina son muy buenos medicamentos si queremos bajar glucosa, o sea, de un día a otro va a bajar glucosa. Tú le pones insulina al paciente hoy día 5 unidades y el día siguiente va a estar con glucosa en 60, 70, 80. Pero no es la idea bajar, la idea es corregir la mortalidad cardiovascular, los infartos cardíacos, todo eso. Y el único medicamento que ha logrado todo eso en el estudio UKPDS ha sido la metformina. ¿Ya, chicos? Entonces, si alguien dice que la metformina es mala, no. Tienen que hablar muy seriamente. ¿Ya? Entonces, igual en el UKPDS también se agarró varias dosis, ¿no? 500, 1000, 1500, 2000 y 2500. ¿Qué es lo que se vio? Los efectos pleiotrópicos y los efectos de insulina se ve hasta 2 gramos. Le dieron 500 gramos a los pacientes y ya se pierden algunos efectos pleiotrópicos. Entonces ahí ya van viendo qué dosis tienen que utilizar en sus pacientes. Podemos utilizar hasta 500, que es la dosis top. Doctora, y si se toma bastante metformina, mueren. No se ha visto reporte de casos. La verdad parece que el cuerpo solo lo absorbe y ya no funciona más. ¿Ya? Pero la dosis plena para ver los efectos es 2000 gramos. ¿Ya, chicos? Diabetes, prediabetes hasta acá, y de acá para adelante sí ya es diabetes. ¿Ya? No tenemos el curso de prediabetes, pero tenemos que aprender las dosis, porque ustedes van a ver prediabetes en su serum, en su internado, y tienen sin miedo metformina, no les va a hacer nada. ¿Ya? Dieta, ejercicio, su metformina, y así ya lo refieren si es que no lo controlan. ¿Ya, chicos?
Entonces, dudas, preguntas, algo de la metformina, su mecanismo de acción, eso es lo más preguntado. Las metforminas no pueden dudar. Ya, entonces el siguiente grupo, los inhibidores de SGLT2, como les había explicado, bloquean el inhibidor de SGLT2, reduce la presión intraglomerular, efecto directo cardiorrenal, ¿no? Disminuye glucosa, disminuye sodio, y como esto va a jalar agua, va a disminuir también volumen, ¿no? Ya chicos, entonces el principal efecto es glucosúrico y natriurético, entonces va a funcionar como un diurético natural, va a inhibir los inhibidores de SGLT2 a nivel de túbulo contorneado proximal. Igual les pongo porque eso ha sido preguntas de examen, ¿no? ¿Dónde actúa la empagliflozina? Entonces ustedes tienen que estar relacionados, ¿no? Tú, si sabes que la empagliflozina es un inhibidor de SGLT2, rápido te vas a ir a túbulo contorneado proximal. ¿De chicos? Si hay inhibidor de SGLT2 tipo 2, hay también inhibidor de SGLT2 tipo 1, ¿dónde está? Allá. ¿Dónde era? También está ahí, al ladito está, pero más inhibidor SGLT1 está a nivel intestinal. O sea, los transportadores SGLT1 están a nivel intestinal. ¿Ya chicos? Ya, entonces, esta es su función renal. Entonces, como habíamos visto, ¿no? La clase pasada, la arteriola ferente, por acá va a comenzar a entrar toda la carga del paciente diabético con glucosa, se va a comenzar a filtrar. Ya sabemos que en el paciente diabético va a dar daño. ¿En qué célula hay acá? Podocitos, muy bien, los podocitos se va a comenzar a perder y todo esto se va a comenzar a absorber, ¿verdad? Pero crearon el fármaco para que el paciente comenzara a orinar glucosa y sodio. Entonces, en eso se ve todos los efectos, ¿no? Entonces va a disminuir la reabsorción de glucosa y sodio. Y de ahí viene el efecto adverso. ¿Cuál es el efecto adverso más común en el inhibidor de SGLT2? ¿Infección? Antes se pensaba que eran infecciones urinarias, pero ya se vio que no son más micosis. Porque las bacterias no se alimentan tanto, los que se alimentan más de glucosa son los hongos. Entonces, ¿qué le tienen que indicar a su paciente si le van a iniciar la droga? Higiene, ¿verdad? ¿Sería una buena droga para un paciente mayor que utiliza pañal? No. No, porque le va a causar más micosis, más infecciones, va a estar más incómodo el paciente, le va a comenzar a dar prurito, entonces tú es que está llevando infecto. ¿Qué patógenos infectan a un paciente diabético? Cándida, las cándidas, pero no las cándidas normales, las cándidas labrata, las más feas. ¿Ya chicos? Entonces, desde su mecanismo de acción salen sus efectos adversos. Glucosuri, natriuresis, y eso también va a disminuir la hiperfiltración, ¿verdad? Como el riñón está comenzando a agotar, entonces también va a comenzar a trabajar menos el glomérulo. Mecanismos moleculares, bueno, al ya eliminar la glucosa va a haber menos glucotoxicidad, va a haber menos hipoxia, disminuye la inflamación, la fibrosis, va a disminuir el estrés oxidativo. Entonces, aparte de también botar azúcar y sodio por la orina, también va a comenzar a mejorar el glomérulo, se va a comenzar a funcionar mejor, porque todo el estrés oxidativo de la glucosa se va a comenzar a ir. Ya chicos, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ustedes cuando han hecho, no sé ni nefra ahora sí, ¿cómo se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Por las células hipotensión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se me baja la presión, o comienza un sangrado, no sé, me da diarrea, algo. Se baja la presión, se libera el sistema renina, angiotensina y aldosterona. Pero ¿cómo la mácula densa detecta que la presión está baja? Por el nivel de sodio. ¿Por qué? Como se comienza a filtrar menos, el sodio va a llegar menos a la mácula densa. Entonces, a la mácula yuxtaglomerular, mácula densa también está acá. Ya, entonces, como va a llegar menos sodio, lo que va a decir es activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona para reabsorber agua y subir la presión. ¿Y qué pasaría si en este caso del inhibidor SGLT2 el sodio está llegando más? Va a bloquear más bien el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí o no? Y de esa forma va a bajar la presión. Entonces también va a haber una inhibición del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Se entendió por qué baja la presión? Porque no solo baja por botar volumen, también baja por bloqueo del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por eso es un fármaco que les gusta mucho a los cardiólogos. ¿Por qué? Porque aparte de toda la fibrosis que va a proteger al riñón, también va a bajar la presión. ¿Por qué? Porque el cardiólogo queda para bajar la presión. Yecas, aras, que son bloqueadores del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ya chico, entonces es buen medicamento también para controlar presión. Puede bajar hasta 10 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. No es tan potente como los yecas, aras, pero sí hay control de presión. ¿Ya chicos?
Se entendió cómo baja la presión, ¿verdad? Sí. Ya también va a disminuir el ácido úrico, hay efectos tróficos también que se va a ver en la insulina, como va a subir los niveles de insulina, ya no va a haber tanta inflamación a nivel celular y va a tener un beneficio renal. El medicamento que se ha estudiado más con inhibidores de GLT2 es la empagliflozina. A ustedes les viene paciente con falla renal, diabético, primer medicamento, dieta, ejercicio, metformina y empagliflozina. Si el paciente dice que no está con primero metformina, siempre es dieta, ejercicio, metformina y un fármaco más. Nunca se pasa de frente al inhibidor GLT2. ¿Ya, chicos? Entonces, beneficios: reduce la progresión de enfermedad renal crónica por todo el efecto antiinflamatorio, reduce la albuminuria, reduce la necesidad de diálisis y primera línea de tratamiento en enfermedad renal crónica. Ahora, en corazón también hubieron estudios. ¿Hay que preguntar? Ya, entonces también, el corazón, ¿cuál es el principal sustrato con el cual se nutre el corazón? Siempre se pensó que era la glucosa, no, pero el corazón no usa glucosa para hacer diástole, sístole, nada. Utiliza cuerpos cetónicos. Entonces se vio que los inhibidores de SGLT2 aumentaban los cuerpos cetónicos. Eso quiere decir que el corazón va a tener más energía para utilizar. Por eso es que es fármaco favorito de los cardiólogos, porque aparte de bajarle la presión, inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, le da sustrato al corazón enfermo para que trabaje. Entonces, a base de toda esta fisiología y fisiopatología y acción del inhibidor SGLT2, es que es un buen medicamento para falla cardíaca. No posinfarto, para un corazón cansado, porque el corazón cansado, ¿qué es lo que necesita para trabajar más? Cuerpos cetónicos, ¿ya, chicos? Y justo el inhibidor SGLT2 aumenta los cuerpos cetónicos. También disminuye la glucosa como sustrato, disminuye la diuresis, disminuye la triuresis, disminuye la precarga. Como le quita volumen, el corazón con falla cardíaca va a tener que trabajar menos, va a estar mucho más relajado para seguir trabajando. ¿Ya, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, inhibidor de SGLT2, buen tratamiento para pacientes. Entonces, si te dice paciente diabético, con falla cardíaca, ¿qué medicamento? Dieta, ejercicio, metformina y SGLT2. ¿Quién tiene mejores estudios? La dapagliflozina. Dapagliflozina tiene mejores estudios. EMPA más renal, pero ambos son buenos. Doctora, acá si tiene renal y los dos lados tiene dañado, los dos son muy buenos. EMPA o DAPA, cualquiera le va a ir bien. Solo le estoy hablando por el nivel de estudios que tienen, pero ambos medicamentos son buenos para falla cardíaca y problemas renales. Entonces, reduce hospitalización en falla cardíaca, por eso los cardiólogos se volvieron locos. Incluso lo utilizan, ya rotado por cardio, entonces... Sí. Ellos lo utilizan sin diabetes, ya hay estudios. Ellos no necesitan tener diabetes para dar este medicamento. Incluso en su pirámide, ahí en los 4 pilares para la falla cardíaca está. ¿Cuándo se considera un paciente con falla cardíaca reducida? FEBI menor al 40%. 40, ¿no? ¿Seguros? Sí, 40. Ya, entonces, doctora, ¿hicieron estudios con FEBI preservado? Sí, o sea... FEBI reducido quiere decir menos de 40, FEBI preservado más de 40. ¿Por qué? Porque no debemos esperar que el FEBI baje recién para proteger, porque la falla cardíaca comienza antes. Justo hablamos en la mañana, no hay patrón húmedo caliente, húmedo frío, todas las fallas cardíacas. Entonces ya hay estudios de inhibidores GLT2 para fracción de eyección preservada. Para reducida ya está comprobadísimo que es buen medicamento, pero también ya hay para preservada. Ya les voy a mostrar los estudios ya. Entonces reduce mortalidad cardiovascular, mejora la función cardíaca, le da sustrato, le disminuye la precarga. Primera línea para pacientes con falla cardíaca. ¿De, chicos? Mecanismos, pues ya les expliqué, disminuye la precarga, la poscarga y la inflamación. Estos son los estudios que se tienen sobre todo con empagliflozina, ¿no? Entonces, los MACE se disminuyen en 3 puntos, ¿no? La empagliflozina disminuyó en 14% las muertes cardiovasculares mayores, que son los MACE, y también mortalidad cardiovascular, ¿no? 38%. Ya, ahora, doctora, acá dice placebo versus empagliflozina. ¿Qué es el placebo? ¿Agüita? Agüita. Ya, no, ¿saben cómo es el placebo? El placebo es, este grupo de pacientes tenía dieta, ejercicio, metformina. Y acá el brazo control era dieta, ejercicio, metformina y empagliflozina. Ya, entonces, acá los laboratorios pues trabajan bien. Acá todos los pacientes estaban con nutricionista, eran pacientes así, no eran pacientes descuidados, nada. Entonces siempre se piensa, no, placebo debe ser vitaminas, y no, placebo ya es metformina.
Entonces, no hay un brazo, justo en la mañana les comentaba, no hay un estudio que compare así empagliflozina con metformina, o sea, directo, ¿no? Solo con metformina y solo con empagliflozina. Lo que se estima es que la metformina le gane, porque la metformina tiene mejores estudios que empagliflozina. El problema es que ahora la industria farmacéutica pues tiene que vender la empagliflozina. De chicos, pero nunca se olviden, es dieta, ejercicio, metformina y más empagliflozina. Nunca van a dar solo empagliflozina, porque ahí sí al paciente le van a quitar todo el beneficio de la metformina y la dieta y del ejercicio. ¿Ya, chicos? Los siguientes fármacos, los agonistas de GLP-1. Entonces aumentan la secreción de insulina, lo más importante, dependiente de glucosa. Eso también fue pregunta del ENAM. ¿Por qué? Porque lo confunden mucho con la sulfoniluria. Porque dijeron, aumenta secreción de insulina. No, eso es sulfoniluria, es todo sulfoniluria. Pero decía, dependiente de glucosa. En cambio, la sulfoniluria no le importa si hay glucosa o no hay glucosa, igual secreta insulina. ¿Ya? Hormona inteligente, reduce también el glucagón, reduce el apetito y tiene efectos multiorgánicos. Ya, entonces estos son los pacientes con control sano. Acá todos nosotros, una vez que comemos, nuestro cuerpo comienza a secretar insulina para comenzar a bajar los niveles de glucosa. Pero en pacientes con diabetes, ¿qué se vio? El paciente come, ya no tiene el pico, no tiene un pico reducido de incretinas. Entonces las incretinas de un paciente diabético están malas, son de mala función, mala secreción, no funcionan bien. Ya. Estos son todos los estudios que deben aprender. Para el examen. Mañana leen todos los estudios. Ya. No tanto así. Pero sí han sido, estos estudios han sido preguntas de exámenes. Pero la pregunta era fácil, ¿no? Era, decía, ¿en qué estudio, marca verdadero o falso, creo que, en qué estudio se evaluó la empagliflozina como protección de enfermedad renal crónica, utilización para falla cardíaca? Y te ponían, ¿no? Alecardio, examina, y a todo el mundo estresado, ¿qué será? Pero era el Emparrec outcome. Y ahí nada más salía EMPA, ¿no? Que ya decía, creo que estés ahí. Entonces, estos dos estudios han sido preguntas de exámenes, de NAME, salud. ¿Por qué? Porque creo que ya piensan que uno debe estar. Lamentablemente usted está en una época en la que creo que semanal se lanzan fármacos. Y estos dos han sido preguntas de examen. ¿Quién sabe, no? Que algún día le preguntan del Canvas, es canagliflozina. Ahora los más famosos están Carolina, con los linagliptina, con los inhibidores de DPP4. Entonces son muchos estudios que están apareciendo. Igual revísenlo, pero no se olviden, porque siempre hay preguntas que se repiten y de ahí les van a repetir. El Emparrec es de la empagliflozina, no se olviden. Ya, el líder es del liraglutide, por ahí van siempre los estudios. ¿De chicos? Ya. Estos son los análogos de GLP-1. ¿Alguien sabe qué animal es? ¿Es un dron de Komodo? ¿Dron de Komodo? Un monstruo de Gila, creo que me dijeron. Es el monstruo de Gila. Entonces, los primeros análogos de GLP-1 son análogos de exendina 4, que justo sale del monstruo de Gila, algo así se llama. La exenatida y la lixenatida. Son medicamentos buenos, pero ya antiguos, ya los han sacado del mercado. Ahora los modernos que tenemos son los análogos de GLP-1, pero derivados de humanos, ¿no? En laboratorio. Liraglutida, dulaglutida, albiglutida, semaglutida. Liraglutida es de dosis diaria, semaglutida es dosis semanal. ¿Ya? Ahorita te voy a explicar eso. Entonces los seguidores de GLP-1, entonces los beneficios establecidos, lo que les dije, ¿no? Infarto cardíaco, infarto cerebral, y también tienen función en problemas renales, pero no tantos estudios como los inhibidores de SGLT2, pero sí protegen riñón, tienen buenos mecanismos ahí. Entonces la evidencia ya, en base a evidencia, baja la hemoglobina glicosilada, disminuye los eventos cardiovasculares mayores, también tiene estudios para falla cardíaca preservada, tiene también estudios para problemas renales, muerte cardiovascular y también, ¿no? Potentes estudios en pérdida de peso. Incluso pueden llegar a perder 20 hasta el 15% de peso en los pacientes. Y en investigación, doctora, ¿para qué se está investigando? Aunque ya salió, para hígado graso ya hay evidencia de que es buen tratamiento para hígado graso. También estudios para Parkinson, Alzheimer, ahora que están rotando por neurología pueden preguntar eso, ¿no, doctora? ¿Qué está relacionado de GLP-1? Pero ya tiene buenos estudios para Alzheimer, Parkinson, porque si ustedes rotan por esas especialidades se van a dar cuenta que para esas enfermedades, para Alzheimer al menos no hay tratamiento, solo se acompaña al paciente y se mira cómo progresa la enfermedad. Entonces ver que hay una molécula que puede servir para eso probablemente va a tener estudios interesantes, ¿ya, chicos?
Entonces, análogos de GLP-1 son moléculas inteligentes. Ayer salió que ya tiene estudios para osteoporosis, entonces ya tienen que comenzar a leer hoy día. Tiene estudios para sarcopenia. ¿Por qué? Porque a veces el paciente quiere bajar de peso pero no quiere perder músculo. Entonces, también disminuye la sarcopenia, más bien aumenta músculo. ¿Ya, chicos? Disminuye el tejido adiposo, mejora el hígado, renal, aterosclerosis, disminuye el apetito y, bueno, todos los efectos que hemos visto. Moléculas inteligentes, ¿ah? No se olviden. Ya, entonces, este es el mecanismo de acción. Entonces, va a depender, ¿no? Tiene diversos, como les he mostrado en el anterior, tiene diversos órganos diana. No solo es la célula beta, pero también va a actuar, ¿no? Va a actuar a nivel del receptor de GLP-1, que va a estar en todos los órganos que le he mostrado, va a aumentar el AMP cíclico, va a activar la proteína quinasa. A nivel de la secreción de insulina va a actuar a nivel de célula beta, va a aumentar la secreción de insulina, pero también se ha visto a nivel de los órganos diana, ¿no? El músculo, tejido adiposo, hígado, también actúa la translocación del GLUT4 y aumenta la captación de glucosa, entonces también tiene efecto en resistencia a la insulina. Ya se está estudiando para que sea fármaco para prediabetes incluso, porque ahora vienen muchos pacientes con prediabetes y queremos tratarles, y metformina es buen medicamento, pero a veces metformina no controla apetito. Entonces, y este es un mejor medicamento que ayuda a controlar apetito en el paciente. ¿Ya, chicos? Y a nivel de gástrico va a disminuir el vaciamiento gástrico y con eso va a disminuir el apetito. Así como actúa a nivel de célula beta, también actúa a nivel de célula alfa, disminuyendo la secreción de glucagón. ¿Ya, chicos? Entonces, el modo de acción, como les he explicado, ya es múltiple, disminuye inflamación, mejora la frecuencia cardíaca, mejora la función. Probablemente los cardiólogos ya también están avanzando en estudios. Todavía no hay estudios con falla cardíaca, con análogos de GLP-1, pero yo creo que ya van a comenzar a aparecer. Estos son los medicamentos. Estos dos primeros y el último ya salieron del mercado, pero igual es bueno que sepan cómo que existían. Liraglutide es el que más estamos usando ahora. Su tiempo de vida media es 13 horas. Entonces, más o menos utilizamos una dosis diaria. Semaglutide es semanal. Esto quiere decir una vez a la semana. Entonces, imagínense que el paciente se ponga solo un pinchazo una vez a la semana y ya tiene el tratamiento para diabetes. Dulaglutide también es semanal y albeglutida, ¿no? Que son los estudios. Como miran acá, su tiempo de vida media son 7 días, 90 horas. Son buenos medicamentos, pero son caros. ¿Ya? Entonces, esos son los estudios, el ICSA. Si se dan cuenta, ¿no? Lixisenatide vieron la mortalidad cardiovascular, infarto cardíaco y comparación con placebo, que no es agüita, sino es dieta, ejercicio y metformina. No había diferencias, ¿no? Entonces dijeron, mejor creemos otra droga. Y gliraglutida, ¿no? Igual lo baja un poco, o sea, si el paciente iba a morir en 10 años, va a morir en 11. Mejora un poco, pero no es tanto. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces, beneficios: reduce eventos cardiovasculares mayores, reduce mortalidad, reduce progresión de aterosclerosis. ¿Sí me entienden MACE, no? Cuando les digo MACE, Sí, eran las... es evento cardiovascular mayor. ¿Ya? Entonces, MACE, nombre. O sea, del 21 al 26%. Mecanismo es la inflamación y aterosclerosis. Primera línea en pacientes con riesgo cardiovascular mayor, ¿no? Infarto cerebral, infarto cardíaco, tienen que partir en análogos de GLP-1. Otros estudios en hígado graso, también ya tiene buenos estudios. Hasta el año pasado eran así más o menos, pero ahora tú vas a un congreso de gastroenterólogos, todos ya están hablando de esta molécula, incluso sin diabetes, ¿eh? Sin tener diabetes ya se puede utilizar análogos de GLP-1. Ya, chicos, bueno, este es el GLP-1 humano, como les decía, dura minutos nomás. La bibliografía dice 15 minutos, acá dice el tiempo de vida media es hasta 2 minutos. En cambio, los análogos sí pueden vivir, ¿no? Como he dicho, hasta una semana incluso pueden aplicarse los medicamentos. Ahora, doctora, me había dicho que había 2 ingredientes. Solo hemos hablado de los análogos de GLP-1, pero también tenemos los GIP, ¿no? Que son el peptoinsulinotrópico similar al glucagón, que secreta en las células K del yeyuno. Entonces, doctora, ¿ya hay fármacos que son agonistas de ambos? Sí. Ahí viene tirzepatide, que este año ya llegó a Perú. Este año fue su lanzamiento a nivel de Perú, ya llegó a Perú, entonces ya se puede utilizar para pacientes diabéticos. Es agonista dual, GIP y GLP-1, entonces su potencia es el doble, se podría decir. Mayor eficacia metabólica, mejor sensibilidad a la insulina. ADA 2016, que es la guía norteamericana de diabetes, ya lo agregó, incluso hasta desplazando a la metformina. Entonces nosotros no. O sea, los países de primer mundo, porque
que si ustedes lo buscan en Incafarma está 1.000 soles. Entonces, decirle a un paciente, ¿sabes que la metformina se va y vas a comenzar a utilizar eso? Es muy caro. Claro. Pero probablemente los seguros de Norteamérica ya lo van. Pero no tiene estudios brazos, sí, tirsepatida y metformina no tiene estudios. Nadie lo va a hacer tampoco, que no les conviene. ¿Ya? Reduce hemoglobina. La metformina, ¿cuánto reducía de hemoglobina glicosílada? 1.5, ¿verdad? 1.5. Entonces este 2.4, dijeron, ya la metformina, saquen a la metformina. Reduce peso 20%, que es bastante. Más que el GLP-1. Por ejemplo, si pesa 80, puede bajar hasta 60 kilos. Sí, este es el famoso Mounjaro, pues ya lo habrán escuchado. Las Cardañas, entonces Selena Gómez. Fíjate de. Doctora, pero. ¿Por qué es importante? Pero tienen anemia. Porque también tiene estudios anti-envejecimiento. Rayos. Ya, entonces, si queremos ser jóvenes, se compran mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la grasa hepática. O sea, es bueno para todo. ¿Ya, chicos? Mejor ejercicio. El mecanismo de acción es dual, como les dije, análogo al GLP-1, aumenta la secreción de insulina, disminuye la de glucagón. El efecto del IPS es sobre todo su potencia en el vaciamiento gástrico y disminución del apetito. El paciente no va a querer comer nada. ¿Ya? Bueno, hay estudios, el Surpass comparó tirsepatide con semaglutide, ¿no? Dijeron, a ver, vamos a comparar las dos mejores drogas que tenemos. Igual tirsepatide tuvo mejor efecto en hemoglobina glicosilada, hasta 2.1. Semaglutide solo baja 1.7, que es muy parecida a la metformina. Ya se controló peso también y se vio que había mayor pérdida de peso con tirsepatide, hasta 8.4 kilos en los grupos. También controla la presión arterial. Todos los cardiólogos probablemente también ya se van a llevar la droga. Ahora dijeron, vamos a compararlo con glargina. Tampoco superó a glargina. Entonces ahora incluso el paciente que vemos que está insulinopénico, la guía dice primero tirsepatide, porque tiene mejor control de hemoglobina glicosilada, que son hormonas inteligentes, muy buenas. Chicos, también se comparó con dulaglutide, tampoco mostró superioridad. Tirsepatide es una droga, es la mejor molécula que tenemos para el manejo de diabetes actualmente, pero es cara. ¿Ya, chicos? Entonces semaglutide, análogo de GLP-1, no se olviden. Tirsepatide, dual. Doctora, ¿qué es retrotutril? Esa cosa rara. ¿Ya? Es triple agonista. Entonces ya, ustedes van a llegar, probablemente el próximo año se lance la molécula. Ya hay países donde está entrando retrotutril, que es el triple agonista. Actualmente ninguna guía lo considera, pero ya les voy avisando que hay otra droga más. ¿Ya? Entonces, si se compara la pérdida de peso, ellos llegan a 30 hasta 40% de pérdida de peso. Entonces, imagínense, de 100 kilos bajarlo hasta 50 kilos. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Ya, chicos, la dosis también es dosis dependiente. Quiere decir que a más dosis, más pérdida de peso, mejor control de glucosa. ¿Ya? Retrotutril es los últimos medicamentos. Pero eso no es poco. El año pasado dijeron, va a haber tetragonistas. Todavía no tiene nombre el tetragonista, solo se conoce como tetragonista. Que probablemente vaya a todos los receptores de incretinas. ¿Ya, chicos? Tiene también muy buenos, sobre todo estudios en ratas, ratones todavía, pero ya tienen que ir conociendo porque probablemente los pacientes ya van a comenzar a usar eso. Entonces, comparación terapéutica, inhibidor de SGLT2 mejor en falla cardíaca, GLP-1 mejor en enfermedades cardiovasculares mayores, tirsepatide mejor para obesidad y hay que individualizar la terapia, ¿no? Cada paciente es único, no todos los pacientes diabéticos van a tener las mismas comorbilidades. Entonces, ahí les dejo un cuadro de resumen. Ya, y hablemos de los inhibidores de PP4, pero más o menos, tibios. Ya, entonces, son buenos medicamentos, como les dije, ¿no? Como les expliqué acá, lo que se encargan es de inhibir la enzima que degrada las incretinas. Pero el paciente diabético ya tiene incretinas malas, pero sí ayudan al menos a mejorar el tiempo de vida media de las incretinas naturales, y se ha demostrado que aumentan la secreción de insulina, disminuyen glucagón. No aumenta de peso, pero tampoco lo disminuye. ¿Para quién es seguro los inhibidores de P4? Y las preguntas les pueden venir así, es para adultos mayores. Porque el adulto mayor, pues darle una hormona muy fuerte a veces causa muchas náuseas, vómitos, y lo podemos descompensar más que ayudar. Entonces, buena droga para adultos mayores y pacientes también que no tienen buenos recursos, ¿no? Porque no es tan cara. La cajita de 30 está a 90, pero no es tan caro, 70 soles por ahí. Están comprando. Están vendiendo.
Entonces no aumenta, pero su riesgo cardiovascular es neutro, o sea, no es ni bueno ni malo. Ya, neutro. Neutro. Pero es buen medicamento. Tibio. No, me lavo. No pasa. No, Doble. es mi novia. Ahí está. Ya. Ya bueno, tiene que comenzar a relacionarse con los nombres. ¿Por qué? Porque ha sido preguntas de examen. Ya, por ejemplo, en mi año preguntaron, ¿qué inhibidor de DPP4 no necesita corrección renal? O sea, le podemos dar a paciente con diálisis. ¿Cuál fue la respuesta? Linagliptina. Ya, chicos, entonces la mayoría de ellos sitagliptina, sasagliptina necesitan corrección renal. O sea, necesitan yo estar pidiendo en cada consulta al paciente creatinina. Si va cayendo la creatinina, pues la tasa de filtración tengo que ver qué medicamento quitarle y qué medicamento agregar. ¿Ya, chicos? Pero el que no necesita eso es la linagliptina, que es su extrayenta, ¿no? Que es ahorita el que tiene la molécula. Los demás, algunos no requieren ajustes, otros sí requieren ajustes de dosis, pero esos son los medicamentos, los inhibidores de DPP4. Son buenos, no son malos tampoco. Son buenos, pero no. Y acá vienen las sulfonilurias, ya esto es old school, no va, difícil que yo recete sulfonilurias, ya no se hace. Porque tiene muchos efectos adversos, baja de peso, y si produce hipoglicemias, ¿qué causa? Muerte cerebral. Cada hipoglicemia es muerte de neuronas, infartos cerebrales, problemas cardíacos. Es muy buena para controlar glucosa, pero nuestro objetivo en el paciente diabético no es mejorar glucosa, es mejorar su corazón, su riñón, todo, ¿ya? Pero bueno, todavía las tenemos. Entonces el mecanismo de acción, como habíamos dicho, a nivel de los canales de potasio, ¿verdad? A nivel del receptor KIR, lo que va a hacer exprimir a la célula. Ahora, muchas guías también dicen que a partir de los 10 años ya no sirve. ¿Por qué? Porque si las 10 años lo has exprimido célula beta, ya no va a seguir exprimiendo los demás. Normalmente se pierde, entonces no ayuda ni siquiera a proteger célula beta, pero sí es muy bueno para controlar glucosa en sangre, ¿ya? En pacientes sin riesgo de hipoglicemia es buen tratamiento. Pacientes que no tienen mucho dinero también es buen tratamiento. Hay que monitorizar la glucosa, hay que evitarlo en ancianitos, ¿ya, chicos? Se hizo también estudios, ¿no? Comparando con inhibidores de DPP4. Claro, la potencia en cuanto a bajar la glucosa es más potente, no hay nada que hacer, pero no protege cardiovascularmente al paciente. Ya, chicos, entonces, resumen de resúmenes. Si tiene problema cardiovascular, análogo de GLP-1 o inhibidor de SGLT2. Si tiene falla renal o falla cardíaca, inhibidor de SGLT2. Ahí falta la I. Si tiene obesidad, GLP-1 o tirzepatide. Sin comorbilidades, metformina. Pues mentira, porque todos ellos ya tienen metformina en su tratamiento. ¿Ya, chicos? Ya, entonces, bueno, también habrán escuchado de la pioglitazona, ¿no? Al principio les dije, la pioglitazona, y creo que también uno de sus compañeros lo expuso. Es muy similar su mecanismo de acción porque también mejora la resistencia a la insulina, pero no por otro mecanismo, ¿no? Es por la activación del PPAR. Entonces también va a mejorar la resistencia a la insulina, va a disminuir el hígado graso, sobre todo sus estudios van más en estudios en hígado graso, NASH, MALD, todos esos. Mejora la captación de glucosa porque también va a transportar mayor GLUT4 a nivel celular. Pero el problema fue con sus estudios cardíacos, no ofrecía seguridad cardiovascular. Incluso por pioglitazona es que se comienzan a hacer estudios cardiovasculares, porque antes solo les importaba bajar la glucosa. Y como pioglitazona comenzó a tener problemas cardíacos, dijeron ya, todo fármaco de diabetes va a pasar a estudio cardiovascular antes de lanzarse. ¿Ya, chicos? Si les preguntan, ¿no? Paciente diabético, solo hígado graso, y hay pioglitazona, por ahí está orientando a la pregunta. Pero si tiene otra cosa, no, difícil que demos pioglitazona. Y la carbosa, que también lo explicaron sus compañeros, es un inhibidor de glucosinasas. Entonces su mecanismo de acción es inhibir las enzimas para evitar la degradación de las moléculas de los azúcares y que el paciente pues no absorba, ¿no? También no son moléculas muy buenas, no baja mucho hemoglobina glicosilada, ocasionan mucha distensión abdominal, gases, alteran la flora intestinal, pero también se podría utilizar. No he visto que acá utilicen mucho. Ya, estas también son nuevas drogas, el pramlintide, que es un receptor, es agonista de amilina, que también es una incretina, que también podría ayudar al tratamiento de diabetes, también está en estudios. Chicos, entonces, caso clínico, diabetes con enfermedad renal crónica, estadio 3, tratamiento. Metformina. No, jalao. Dieta, ejercicio, metformina y
inhibidor de SGLT2. Y el chico, no se olvide, ahí jalada. Ya. Diabetes tipo 2 con infarto previo, infarto Dieta, ejercicio, metformina y SGLT2. No, controversia, infarto. DAPA. ¿Y quién es DAPA o EPA? DAPA, ¿qué sí? ¿Y ahí quién es liraglutide? Dijo dapaglifosina para protector, cardioprotector. Este es infarto cardíaco, no es falla cardíaca. Ya, falla cardíaca es diferente a infarto. Ujú. Infarto ya es un evento mayor. ¿Qué le iría mejor? Un análogo de GLP-1. ¿Ya? Análogo de GLP-1 es la respuesta. Si te dice diabético más falla cardíaca, ahí sí es inhibidor y ahí sí es DAPA. ¿Ya, chicos? Ya. Paciente con obesidad, diabetes, terapia recomendada. Dieta, ejercicio, metformina. Ejercicio, metformina y tirzepatide. Tirzepatide, muy bien. Ese es el que está en plata. Tirzepatide, pero Sí, hay yo creo GLP-1, que análogos de GLP-1 también podría ser. Análogos de GLP-1, pero sería primero tirzepatide. No puedo comprar ya. Claro, no llega a mi barrio. Probiótica. Probiótico. Ya, 80 años de edad, diabetes, índice de masa corporal 21, glicada en 9. ¿Qué le daría? Ya está en sobre. Dieta, ejercicio, metformina. Y ¿Cuál era para ¿por los qué ancianos? es de P4? Porque es un paciente mayor. Ah, sí. Ya. Y de PP4. Probablemente utilice pañalito. Si le Ah, dan ya, pañalito, y para no producir va a hacer hitos. infecciones, va a hacer hitos. Sí, entonces ahí sí sería un inhibidor de P4. Les tiene que decir, ¿no? Paciente, por ejemplo, si está obeso, ahí podrían quizás luchar y decir, puedo darle un tirzepatide, un análogo de GLP-1, pero está flaquito, está normalito. Claro, vamos a hacer bajar más de peso. Ya, entonces, O sea, ya tiene va a 80 desaparecer. años, 9, doctora, yo quiero llevarle a 7, porque usted me ha hecho así. No, Sí, ya está viejito. está viejito. A 8 está A 8, viejito. suficiente. Entonces, no nos aceleramos tanto. Ya, mujer, 48 años, riesgo de hipoglicemia, obesidad, fármaco contraindicado. Libenclamida. Libenclamida, para no. Listo, ya, aprobado. Ya, no esperar a que la metformina falle. Eso es lo último que ha dicho la guía, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque muchos endocrinólogos dicen ejercicio metformina y señor, cuídese y volvía con cetoacidosis, mal. Entonces la guía dice no, primera consulta, doble fármaco, metformina y algo más. ¿Por qué? Porque muchos esperamos que la metformina no responda, o sea, que el paciente se adhiera mal a metformina, mala dieta y volviera ya con falla cardíaca, falla renal y recién estábamos agregando. Entonces la última guía dice no esperen eso, lean 2 fármacos de frente. Uso de terapia según comorbilidad, tienen que ver bien qué comorbilidad tiene y estos son ya modifican la enfermedad, ¿no? A nivel sistémico, como ya han visto. Ya chicos, enfermedad multisistémica, no se olviden, tirzepatide son las terapias clave actualmente y hay que individualizar el tratamiento, ¿no? Va a depender de qué paciente estén viendo. ¿Dudas, preguntas? Si la metformina, o sea, no da detiene la glucogena, la producción de glucosa Ya. en el hígado. Entonces, si el paciente no ha desayunado, almorzado y cenado y toma su metformina, entonces está normal, no le pasa Claro. nada. Sí, no va a ser hipoglicemia. ¿Por qué? Porque el paciente todavía tiene reservas. ¿Y de dónde va a sacar la primera reserva de la grasita? Ah, ok. Sí, no es hipoglicemia. El efecto hipoglicémico sobre todo es sulfonilureas. Otra pregunta, todo clarísimo. Si el paciente ya está en falla renal, ya está en diálisis, ¿qué en vez de la metformina, qué otro podemos dar de los que hemos hablado ahora? Linagliptina. Linagliptina es un inhibidor de DPP4. Tiene estudios, no necesita corrección renal. Ah, era el único, Normalmente ¿no? le damos dieta, ejercicio Metformina. y linagliptina. Ahora, en pacientes hospitalizados, ¿qué terapia está recomendada? Linagliptina. No, ni sulfonilurias, ni inhibidores, nada, ninguno de ellos se puede dar hospitalizado. Insulina y los que tienen estudios son los inhibidores de DPP4. Hospitalizado. Si se puede recomendar insulina por DPP4. Sí, se puede combinar todo, menos el análogo de GLP-1 con la inhibidor de P4. Porque no va a ayudar, va a hacerle gastar el dolor. Pero todo lo demás se puede mezclar. O sea, dieta, ejercicio, metformina, inhibidor de PP4, no le controlé, inhibidor de GLP2, lo puedes combinar. Doctora, con eso no controla, ¿le puedo agregar un análogo de GLP1? Sí. Sí, justo ayer hablaba con mi colega y me dijo que
O sea, a ella le está funcionando más la triple terapia. O sea, es metformina, inhibidor de FP4 y inhibidor de SGLT2. O sea, está funcionando más porque el paciente es muy reacio a iniciar insulina. No quiere, se asusta. ¿Cómo me va a poner? La insulina me va a dañar mi ojo, te dice. Entonces sigue sin colocarse todo. Entonces se asustan mucho. Sí, Chicos, pero el que tiene más estudios y ahorita más evidencia es la metformina. O sea, tiene muy buenos estudios para cáncer, inflamación, también tiene estudios para antibacterianos, o sea, puede combatir algunas infecciones. De ahí no sé, dudas, preguntas, pero les enseño lo que dice la guía, ¿no? ¿Qué dice la guía? Metformina, si la tasa de depuración está en 45, reducir a la mitad. Si baja menos de 30, suspender. Eso dice la guía. Pero hay que cuestionarnos más allá de la guía. Sí, ya no. Hay estudios que avalan su uso, pero por su efecto pleiotrópico, o sea, por su efecto en otros órganos, porque el riñón ya lo perdimos. Ahora hay que salvar el corazón, hay que salvar otros órganos. ¿Ya? ¿Otra duda? Leí que uno de los fármacos de los agonistas de GLP-1 tenían un efector de retinopatía. No me acuerdo cuál, pero era creo que la semaglutida, creo. Más que efecto, bueno, por ejemplo, doctorita, si tengo un paciente con retinopatía, ¿qué medicamento usted no le indicaría? Cuando habíamos hablado de la fisiopatología de la retinopatía, habíamos hablado de factores de crecimiento, ¿verdad? ¿Y quién es? La insulina también es un factor de crecimiento, es un factor anabólico. Entonces, si tú le das insulina a un ojito que está ahí con neovascularización, pues va a empeorar, la insulina empeora. Pero si la glucosa está alta, ahí tenemos que valorar riesgo-beneficio en darle, ¿no? Pero estos medicamentos, ahora los análogos de GLP-1, voy a revisar las retinopatías, pero sí lo que se ha visto son asociaciones con cáncer medular de tiroides. Sí ha habido estudios que pacientes que han tenido antecedente han formado cáncer. Son 3 pacientes, creo. Pero por esos 3 yo siempre tengo que preguntar, señor, ¿se ha tenido antecedentes de cáncer en la familia de tiroides? Sí, ya ahí lo pienso, ¿no? Pero, porque es solo cáncer medular, no es cáncer papilar, folicular, que son los más frecuentes. El medular es el más raro, pero si ha tenido ese antecedente, sí la guía te dice. Otro también que te dice es que forma cálculos en la vesícula, pero también ha sido reporte 1 o 2 casos, entonces igual, ¿no? Una ecografía antes de iniciar el medicamento, no tiene cálculos ya. ¿Por qué? Porque como le va a dar un poquito de náusea, le va a quitar el apetito, puede ser que ese cálculo le comience a doler. Y si ella va a buscar en internet, va a ver, va a decir, ¿no? En el libro de la Eso va a decir, la doctora me causa cálculo. Entonces, hay que tener cuidado. Sobre todo esas 2 cositas, cáncer de tiroides y cálculos en la vesícula, se ha visto asociado a los análogos de GLP-1. La deficiencia de vitamina D, Claro. Sí, justo también me preguntaban eso, ¿no? O sea, la metformina, doctora, ¿cómo causa deficiencia? Uno se dice que a partir del 4º año de tratamiento, o sea, ¿cuándo le vamos a tomar al paciente vitamina B12? Al 4º año que le hemos iniciado metformina, la guía ahora recomienda dosar vitamina B12. Doctora, ¿pero por qué? Porque la metformina también reduce el vaciamiento gástrico. Entonces, al reducir el vaciamiento gástrico, el jugo, el pH se vuelve más ácido. Y acá como está el factor intrínseco, todo eso que ayuda a la absorción y activación de la vitamina B12, ya no se absorbe bien. Entonces, sí hay estudios, pero en adultos mayores, o sea, más de 50 años. ¿Qué pasa con el adulto? Así como envejecen las células del cuerpo, también envejecen las células parietales del estómago. Entonces, hay un sesgo ahí, ¿no? Yo tengo varios pacientes que toman metformina, les ha dosado B12, ya tienen 10 años tomando y no baja, entonces habría que ampliar. Pero sí, la guía recomienda al 4º año de tratamiento de metformina, 2 en B12. ¿Y qué síntomas puede dar la deficiencia de B12? Anemia megaloblástica, neuropatías, ¿no? Neuropatías. Siente, va a decir, me adormece mi pie, así. Sí, cansancio también. Entonces, sí, pueden dosar vitamina B12, pero no son tan consistentes, ¿no? Falta estudios en Cusco. Entonces ya saben, un estudio en Cusco. ¿Y dónde está la vitamina B12? En ¿Qué alimentos? ¿En qué alimentos? verduras. Carnes. En Carnes, ¿no? Entonces, ¿en qué tengo problemas? En los vegetarianos, veganos. Vegetariano, ya fue, ya, vitamina B12 entramos. ¿En quién también tengo problemas? En los ancianos. En los ancianitos. En los alcohólicos. Ya, algo más moderno. Así, ¿qué se hizo Michelle Seufer?
la manga. La manga Porque pierden gástrica, superficie. pierden todo, pues. Claro, Y que ponerse B2. Que chicos, si tienen Sí, paciente se con echa, manga. sí. Eso sí sabe. Sí. Sí, Michelle sabe, ¿verdad? Ya. Aquí el resumen de resumen. Para que lo repasen, ¿ya, chicos? Solo es, pero sí, yo creo que ya lo entendieron. Ya saben, ¿ah? Con Listo. su gráfico, con su Yo gráfico. tengo una pregunta. Si viene un paciente diabético con falla hepática, ¿algún medicamento sería contraindicado? Ya, por ejemplo, esa es buena pregunta porque la metformina también, como su mecanismo de acción es en el hígado, entonces no es buen medicamento. Ahora hay falla hepática aguda y crónica, ¿no? La aguda sí le vas a quitar todo le vas a quitar y probablemente solo le vamos a dejar con insulina al paciente una hepatitis, por ejemplo, así, ¿no? Fulminante que le haya dado. Y ahora, la falla hepática crónica hay que evaluar por qué es. Ahora, si es por alcohol, hígado graso, ahí todos estos tienen estudios. Pero si, doctora, no, por ejemplo, no sé, por otra causa de falla hepática, intoxicación, así todo, o sea, la gran mayoría, si es que no funciona un fármaco, vamos a dar insulina. Pero lo demás sí va a ser con metformina. Los demás medicamentos tienen estudios para hígado graso o falla hepática crónica. La guía dice metformina hay que suspenderla, pero normalmente también le bajamos la dosis. No es clara ahí la guía, no tiene un valor porque no sabemos, ¿no?, cómo definir una falla hepática fulminante o crónica, o saber funcionalidad hepática. Normalmente hacen cirrosis. Ahora, en el paciente cirrótico, darle o no darle metformina, su fuerte efecto de la metformina, ¿dónde es? A nivel de hígado. Pero si está todo dañado, mentira le vas a dar. O sea, le darías para el efecto pleiotrópico, pero ya no para control de glucosa. No le va a controlar, en otras palabras. ¿Y chicos? Otra pregunta de fármacos. ¿Sí? Quedó clarísimo. Listos para el examen. Ya. Este es del 2022, ¿no? Igualito. Riesgo alto, terapia dual, llegar a la hemoglobina glicosilada. ¿Ya, chicos? Ya, claro. Ya, siguiente. Podemos cerrar la puerta, doctor. Hace mucho frío. ¿Lo paró?